Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos ustedes. Para mí es un verdadero honor y un gran placer presentar hoy un tema que ya he tocado en anteriores oportunidades, que son los pactos bíblicos. He tocado la introducción a los pactos bíblicos, he tocado lo que es el pacto de Dios con Adán, pacto de Dios con Noé, y el pacto de Dios, hoy es el pacto de Dios con Abraham. Y si Dios me da la oportunidad, siguientes oportunidades quisiera tocar el pacto de Dios con Moisés, pacto de Dios con David, nuevo pacto y el pacto eterno de la redención. Se preguntarán ustedes, ¿qué es un pacto? ¿Qué es eso? Pues en la Biblia está más de 280 veces que la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? En sencillas palabras, es la manera en que Dios decide salvar a los hombres por medio del pacto o convenio. ¿Para qué sirve eso? Se preguntarán ustedes, ¿para qué son los pactos? Pues bueno, una palabra antigua dice que la distancia entre Dios y los hombres es tan grande que aun cuando los hombres racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, estos nunca podrían haber alcanzado la recompensa de la vida eterna, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que le ha placido expresarla en forma de pacto o convenio. En sencillas palabras, Dios es un juez justo y santo, una santidad inigualable, totalmente diferente a nosotros. Él tiene una santidad inigualable que nosotros no podemos ni imaginar. Y nosotros, después de la caída, está totalmente entre la ley de los mandamientos, es viva y eficaz. Nuestro corazón es depravado desde el principio de los tiempos en Adán. Pues nosotros, la iglesia, ya está redimida por Jesucristo, por el que cumplió. Pero la distancia entre el hombre común que uno ve, digamos, acá en Santa Rosa o en el mundo, es una distancia entre Dios y los hombres inimaginable. La justicia de Dios y los trapos de inmundicia de los hombres. Por eso a Dios le plació hacer un pacto o convenio en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros por la fe nos aferremos de Él como nuestra única esperanza. Los pactos, pues la Biblia no es un conjunto de hechos aislados y sin conexión el uno con el otro. Por el contrario, las Escrituras es la conexión a un único tema, el tema de la salvación, el tema de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Agustín de Hipona, el teólogo, dice: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver el pacto de Dios con Abraham, la dualidad del pacto, o sea, dos manifestaciones en el pacto de Dios con Abraham. Una es por medio de la fe con los verdaderos creyentes y otra es con la simiente física, o sea, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, 400 años después de Abraham, en el monte Sinaí, la ley de los mandamientos, ellos quisieron por sus propios medios cumplirla, pero ningún hombre después de la caída puede cumplir la ley. Dígame, ¿quién no es capaz de mentir, de robar alguna cosa? No, ellos quisieron por sus propios méritos cumplir los mandamientos, cuando ellos, el pueblo de Israel, debía poner la mirada en aquel que se cumplió, y es una promesa dada desde el principio de los tiempos, Jesucristo, porque es dado desde antes de la fundación del mundo y ha pasado por todo, por Adán, Noé. Es una promesa, y ellos por medio de la fe tenían que haberse aferrado a esa maravillosa promesa de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que muchos del pueblo de Israel se alcanzaron salvación, los apóstoles y muchos otros después han alcanzado por medio de la fe, pero el pueblo físico de Israel ha querido por sus propios medios entrar al reino de los cielos. Como decía la querida hermana ahora, hasta los hombres comunes, por medio del evangelio de la prosperidad, yo doy esto para la salvación. No, es por medio de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único digno de la gloria. El Señor Jesucristo es el único digno de alabanza, el único perfecto delante de Dios. Hoy vamos a ver el pacto de Dios con Abraham. Empiezo con esta frase del filósofo francés
Jean-Jacques Rousseau, que dice: el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Este pensamiento queda destruido con las Sagradas Escrituras. El hombre, después de la caída, está muerto espiritual y moralmente. Pero Dios ha dado una maravillosa promesa, la promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario y acabaría con las consecuencias del pecado para siempre. Luego hay una inundación, el pacto de Dios con Noé, pero Dios decide dejar la tierra para que esta maravillosa promesa dada desde el principio de los tiempos pudiera seguir su camino, y hace un pacto de Dios con Noé. Luego en Babel la maldad se aumenta, la maldad hacía sus estragos, el pecado, y esta promesa estuvo a punto de desaparecer. Pero luego Dios decide tener misericordia del hombre, pero luego Dios se acerca a un descendiente de Sem. Su nombre es Abraham. En Abraham no había nada bueno, y la historia de la redención no es porque a Dios dio algo bueno en alguien, sino porque a Dios le ha placido. En Abraham, los padres de Abraham eran idólatras, pero Dios decidió tener misericordia de Abraham, porque en Abraham no había nada bueno. Y quisiera que vayamos a Josué 24:4. Josué 24:4. Cuando Dios llamó a Abraham, él estaba viviendo en un mundo de idolatría. No era mejor ni más merecedor de la promesa que nadie. Josué 24:4. Ya estamos aquí, iglesia. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto estaré, padre de Abraham y de Jacob, y servían a dioses extraños. En Abraham no había nada bueno, y la historia de la redención no es porque Dios vio algo bueno en alguien, sino porque a Dios le ha placido. Dios fue hallado por alguien que no le buscaba. Abraham nunca buscó a Dios, fue a Dios le plació acercarse a él por pura gracia. Asimismo, como ha pasado con nosotros no tenemos nada bueno, pero Dios es el que nos ha buscado. No es la oveja perdida la que va en busca del pastor, sino que es el pastor el que va en busca de la oveja perdida. Ninguno de nosotros puede llegar a Dios, sino que Dios mismo nos ha dado vida. Él mismo es el que nos ha salvado. Ahora quiero que vayamos a Génesis 12:7. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Si ven cómo vamos con el plan de salvación. Yo les comenté ahorita que después de la caída, Dios dio una maravillosa promesa: la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz. Y como miles de años después aparece esto mismo. Dios le dice a Abraham: y a tu simiente, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como el plan miles de años después se sigue desarrollando, y como todas las promesas maravillosas se van cumpliendo en torno a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Gálatas 3:16 nos relaciona esta promesa en Génesis 12:7 con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Si podemos dimensionar cómo va la promesa desde el principio de los tiempos. Desde la caída de Adán, Dios tiene misericordia del hombre y le da a Jesucristo para que se aferren por medio de la fe. Y a Abraham también le da la maravillosa promesa para que él se aferre por medio de la fe en Jesucristo. Si vemos cómo se va cumpliendo
Es como una mujer que está en embarazo y que está en etapa primaria, el pacto de Dios con Adán, y ya va creciendo esa promesa, va creciendo esa maravillosa promesa. Y como les digo, todo va en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo desde el principio de los tiempos. En Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay una maravillosa promesa, una bendición universal a través de la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, que comienza en Canaán, daría una maravillosa bendición para todos nosotros, las familias de la tierra. Cuando Dios le dice a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Como las promesas de Jesucristo en el nuevo pacto se cumplen en Abraham, son dadas a Abraham. Abraham tiene el privilegio de ser la cabeza representante de todas las bendiciones de los verdaderos creyentes, de todos los que estamos acá. Como Abraham tiene ese gran privilegio de ser esa cabeza representante donde todas las bendiciones del nuevo pacto de Jesucristo y para nosotros son dadas a él. Vemos pues como desde mucho antes la bendición fue dada a ti, creyente que me escuchas. No solo desde que Dios le dice a Abraham: te bendeciré y serás bendición. ¿Puedes creer eso? Desde ese momento en que Dios le dice a Abraham: te bendeciré y serás bendición, ya había pensado en ti desde ese momento. Y no solo eso, sino que desde antes de la fundación del mundo ya había pensado en la bendición para todos los verdaderos creyentes por medio de la fe. En Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es una promesa única y exclusivamente a los que son de la fe de Abraham. En Gálatas 3, 7 y 9 dice: sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, 7 y 9. Tú eres el heredero de las bendiciones otorgadas a Abraham por medio del pacto de gracia. Quiero que vayamos a Génesis 15, 1 al 6. Génesis 15, 1 al 6. Génesis 15, 1 al 6. Aquí cerquita donde estamos. Ya estamos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me harás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Asimismo será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. En las palabras: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, nos da una implicación. En Abraham no estaba mirando, tenía riquezas. El rey de Sodoma le iba a regalar todas las riquezas del mundo, mas él no quiso las riquezas del mundo. Lo que la mirada de Abraham era aquella promesa de Jesucristo, la simiente prometida. Era mirar por medio de la fe. Esa era la bendición más grande para Abraham.
A Abraham no le importaban las riquezas de este mundo, a él le importaba, era la simiente prometida, desde Génesis 3:15 y en Génesis 12:7 a él, la promesa maravillosa, y él puso en su tesoro a Jesucristo. Y esto nos da una implicación para nosotros. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios? Está bien, la comodidad, la riqueza no es malo, pero ¿en qué estamos colocando nuestra mirada? Debemos colocar la mirada en esa promesa maravillosa de Jesucristo, ese regalo maravilloso. Decimos que esperamos lo mejor de Dios, pero lo mejor de Dios no vino hace 2000 años por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo mejor de Dios, y el regalo más maravilloso de la gracia de Dios. Es el regalo más inigualable. Las riquezas del mundo son basura a comparación de nuestro Señor Jesucristo. Es la riqueza más valiosa para nosotros, la riqueza más incomparable, y en la que nosotros debemos poner nuestra mirada. Y Dios dará todas estas añadiduras en este mundo. Volvemos a este pasaje, allí mismo, Génesis 15:6. Génesis 15:6. Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Miles de años después, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, versículo 57, dice: dice Jesucristo a los judíos, teniendo una conversación con ellos, le dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Vemos pues que Abraham se justificó delante de Dios por poner la mirada en torno a esa maravillosa promesa del Señor Jesucristo. Abraham no era acepto por medio de sus propios méritos, sino que vio desde un principio al Señor Jesucristo. La existencia de Abraham está relacionada en torno al Señor Jesucristo. No era su propia justicia, porque a él tenía una justicia, él era injusto, pero él se justificó mirando una justicia que no era la de él, sino una justicia ajena, o sea, la de Jesucristo. Él miró esa justicia. Dice la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. El eterno camino de la salvación para todos los seres humanos es por medio de la fe. Es una promesa maravillosa de misericordia en la gracia de Dios, en que este pacto no cabe otra cosa que no sea el de creer. Nosotros tenemos que creer en esa maravillosa promesa, es por medio de la fe. Aquí no caben otras cosas que no sea por medio de la fe. Solo hay un pacto de bendición eterna en Cristo Jesús, fundado en el eterno consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto es por medio de la fe. Solo hay una simiente que es de verdaderos creyentes en unión con Cristo, prometida a él como los herederos de la promesa, y es por medio de la fe. Dice la palabra que creyó a Dios y le fue contada por justicia. Esto es un ejemplo para nosotros, en que nosotros es por medio de la fe, nosotros debemos creer. No es por otro tipo de méritos, no, es como un ejemplo para nosotros. Y creyó a Dios y le fue contada por justicia, es por medio de la fe. Si tú vienes con otro tipo de, lo que no sea de fe es pecado. Si tú vienes con otro tipo de fundamento, otro tipo que no sea lo que está en la palabra, que es por medio de la fe, es pecado. Una alteración a la promesa que es por medio de la fe. Es alterar la promesa de Dios. En Gálatas 3:17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Hermanos, es por medio de la fe desde un principio. La ley dada en el monte Sinaí a Israel por medio de los mandamientos no interfiere en la promesa que es por medio de la fe. Eso fue lo que le faltó al pueblo de Israel. Ellos quisieron hacerlo por sus propios medios, solamente mostrando irrespeto a la condescendencia de Dios que es por medio de la fe. Vuelvo
otra vez a decir, querido creyente, las promesas inagotables de Dios y la justicia de Dios es por medio de la fe. Si tú vienes y construyes con otro fundamento que no sea la fe, es pecado. Así es. Ahora quiero mostrar cómo Dios ratificaría la promesa en Génesis 15, 17 y 18. Génesis 15, 17 y 18, a ese río. Este es el sello donde Dios ratificaría que Él va a cumplir toda esta promesa a los creyentes por medio de Abraham. Y que es por medio de la fe y que Él pone su cuello y que Él lo jura por sí mismo. Génesis 15, 17 y 18. ¿Ya estamos allí? Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta era una promesa incondicional. En la antigüedad, dos reyes humanos, dos reyes, para hacer un acuerdo, separaban un pacto para hacer el uno al otro un acuerdo, mataban un animal, dos animales, y se hacían arriba de los animales con la sangre, y decían: por esta sangre, si yo no cumplo las promesas, tienes derecho a sacrificar mi vida. O sea que el pacto es algo que se tiene que cumplir, es algo muy serio. Pero aquí vemos pues como Abraham se durmió y Dios mismo hizo el acuerdo, Él sacrificó los animales, y siendo pues como un tipo estos animales de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y como Él hizo el acuerdo Él solo, por Él mismo poniendo su cabeza en fuego. Esto es inquebrantable, jurándole a Abraham: así se haga conmigo y aún se me añada si no cumplo mi promesa. Es Dios diciéndole a Abraham: yo soy tu escudo, yo soy el Dios que cumple las promesas. Iglesia, yo soy el Dios que cumple las promesas. El juramento de Dios es inmutable, no cambia. Todo lo que Él nos ha prometido, Él lo cumplirá. Su juramento es inmutable. Y en Hebreos 6:13 lo dice. Hebreos 6:13. Los juramentos de Dios son inmutables, es lo más seguro y la promesa más segura que tenemos. Hebreos 6:13. ¿Ya estamos allí? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme alma del ancla, y que penetra hasta dentro del velo. Mis hermanos, si Dios ha jurado, Él lo cumplirá, para que tengamos un fortísimo consuelo. No importa por los que estés pasando, el hoyo en que estés pasando, el pozo en que estés pasando de desesperación, Dios cumplirá, y más con los hijos, que es por medio de la fe. Dios nos va a sacar de todo ese hoyo de la desesperación, porque Él mismo ha jurado por sí mismo, interpuso juramento de que Él cumpliría la promesa para nosotros los creyentes. Es una promesa incondicional, no tenemos que hacer nada, solamente aferrarnos por medio de la fe y alcanzar esas maravillosas promesas dadas desde antes de la fundación del mundo. Así que yo te invito, creyente, que pongas tu fe en el Señor. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a desamparar, Él siempre va a estar al lado tuyo. Su juramento es inmutable, no cambia. Él nunca ha cambiado y su promesa siempre ha sido igual. Hasta aquí todo va bien. Es incondicional, por gracia, por medio de la fe. Pero ahorita vamos a pasar a
otra existencia de este pacto, otra cosa totalmente diferente. Ya aquí es por medio de la fe, las promesas dadas a Abraham, y es de nacimiento de verdaderos creyentes, que es por medio de la fe. Ahora voy a tocar la parte física por medio de las obras, que posteriormente ellos tenían que haber mirado por medio de la fe al principio y aferrarse a las promesas de la fe, pero ellos no lo hicieron, ellos quisieron hacerlo por sus propios medios. Este es otro, en el mismo pacto de Abraham, es otro acuerdo. Y dice aquí la palabra: luego Abraham y Sarai pecan al dudar del pacto de Dios, y Sara le da a su sierva Agar. Creían que así debía ser la promesa de Dios con Abraham, pero el hombre no tiene parte en este pacto. Y esto no era la promesa que Dios les iba a dar. Ellos quisieron adelantar la promesa, hacerlo por sus propios medios. No quisieron esperar el acuerdo de Dios y que Él cumpliría, sino que quisieron adelantar la promesa. Y Sara le dio a Agar a Abraham, pero esto no invalida el pacto de Dios, que es por medio de la fe. Las promesas de Dios se cumplirán, pero ellos, el hombre, quiso hacerlo por sus propios medios. Y aquí pasa algo. Quiero que vayamos a Génesis 17, 9 y 14. Ya estoy tocando la otra parte de este pacto. Ya vimos por medio de la fe. Ahorita esto que pasó después de acá. Es Génesis 17, 9 al 14. Génesis 17, 9 al 14. Amén. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Iglesia, aquí se ve un pacto de obras. Se debe obedecer a ciertos requerimientos. Yo debo circuncidarme, debo cumplir ciertas cosas para alcanzar promesas o maldiciones, si no se cumple. Si ven la dualidad de estos dos pactos, uno por la fe, y después de la desobediencia de Abraham, mira lo que pasó. Ya se ve, pues, es con otra descendencia. Esto es con la descendencia de Abraham, la descendencia física, que es el pueblo de Israel, que aparecería en Abraham 400 años después. Eso es ellos debían circuncidarse, ellos quisieron cumplirlo por sus propios méritos, pero ellos desde un principio debían haber puesto la mirada en la promesa, que es por medio de la fe. Recordemos pues que ningún hombre después de la caída de Adán puede por sus propios medios alcanzar la promesa, sino que es por medio de la fe. Por eso ellos fallaron allí. Ellos quisieron hacerlo por sus propios medios. Aquí se ve todo lo impacto, juramentos, señales, la circuncisión. Quiero que vayamos a Gálatas 5:3, que es el pacto de circuncisión, que es cumplir las demandas divinas para alcanzar esas promesas. Gálatas 5:3. Gálatas 5:3. ¿Cuáles son las demandas que la circuncisión señalaba? Iglesia, eso es un pacto de obras. Yo hago esto para agradar a ellos, pero nunca lo van a hacer, nunca van a cumplir completamente. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y eso fue lo que trató de hacer el pueblo de Israel. Se circuncidó, debía guardar toda la ley, pero ellos no son capaces de guardar toda la ley de los mandamientos, y ningún ser humano en la tierra es capaz de guardar los mandamientos. Ellos debían haber puesto la mirada por medio de la fe en esa maravillosa promesa, la primera promesa de Abraham, que es por medio de la fe. Quiero que vayamos a Romanos 2:25. Romanos 2:25.
Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión está ligada al perfecto cumplimiento de la ley dada a la descendencia física de Abraham, o sea, a Israel. Por esto es un destello. Jesucristo es el verdadero Israel. Él cumplió todo lo de Israel. Él sí fue fiel en el desierto, él cumplió todos los mandamientos. Él es el verdadero tabernáculo, el verdadero profeta, rey, sacerdote. En él tenía que haber puesto la mirada Israel para alcanzar todas las promesas, porque Jesucristo es la simiente física, él es el verdadero Israel. Y él ganó esa promesa de bendiciones inigualables para nosotros por medio de la fe. Él es el verdadero Israel y ganó las promesas inigualables para nosotros. Iglesia, este pacto que acabé de nombrar acá, esto no es de fe, este pacto es de obras. Esto no era la promesa que era por medio de la fe. ¿Le creemos a Dios la promesa? ¿O vamos a hacer cultos? ¿O vamos a hacer cultos de obras? Querer agradar a Dios por nuestros propios méritos. Dios nos ha enviado una simiente que es por medio de la fe. Debes aferrarte por medio de la fe, iglesia. No vengas, no debes venir a Dios por medio de tus propias obras o méritos. Es que yo, para mover la mano de Dios, yo además de eso, yo debo diezmar tal cosa, yo debo ungir tal cosa con aceite. No, es por medio de la fe. Aférrate a las promesas, que es por medio de la fe. En esto fue que falló este pueblo de Israel, aunque, como les digo, muchos de ellos del pueblo de Israel se reconciliaron con Dios. Los apóstoles, ellos sí confiaron en esa promesa. Tenemos que ver, es de vital importancia. Aquí vemos dos simientes, una incondicional que es por medio de la fe. El pacto estaba bien hasta Génesis 12, Génesis 15. Incondicionalidad por parte de Dios, Dios lo hará. Pero después de Génesis 17:9 empieza la condicionalidad. Deben hacer ciertas cosas, se deben hacer ciertas cosas para cumplir perfectamente la ley. Aquí hay una interrelación de incondicionalidad y condicionalidad en el pacto de Dios con Abraham. Dice Génesis 17, 19 y 21, dice: respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Eso es por medio de la fe. Y dice también: y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar mucho en gran manera. 12 príncipes se engendrarán y haré una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, que es el hijo de la promesa, y es en el cual nosotros estamos, que es por medio de la fe. Aquí voy a dos palabras de dos cristianos antiguos que dice, esta persona se llama Benjamin Kish, dice lo siguiente: Dios hizo un doble pacto con Abraham, y la circuncisión no tenía relación con el pacto de gracia, sino con el pacto legal que Dios hizo con la simiente natural de Abraham. Y Nehemías Coach, que es también un cristiano antiguo, dice: Abraham es el padre de todos los verdaderos creyentes y el padre de la nación de Israel. Dios entró en pacto con él por ambas simientes, y debido a que ellos son distintos el uno al otro, su interés en el pacto debe ser distinto y caer bajo consideración totalmente diferente. Para entender las promesas dadas a Abraham, se debe entender que hay una descendencia física de Israel y una descendencia espiritual. Pero decirlo sencillamente, Jesucristo, como les dije ahorita, es el verdadero Israel. Él cumplió todo lo que Israel y lo que nosotros no podemos cumplir. Él cumplió todas las promesas hechas a Israel para que la descendencia espiritual de Abraham, o sea, nosotros, alcanzáramos todas esas maravillosas promesas. Y ese fue el problema del pueblo de Israel, cuando ellos debían haber confiado por medio de la fe en la promesa en Jesucristo.
ellos lo hicieron por sus propios medios, cuando ellos están imposibilitados después de la caída de Adán. El hombre está muerto espiritualmente. Ellos querían agradar a Dios por sus propias obras, pero no lo lograron. Vemos pues también al apóstol Pablo en Gálatas 4, 21 y 31. El apóstol Pablo ataca a los judaizantes en Gálatas, que mandaban a los creyentes en circuncidarse y así tener que cumplir toda la ley y acabar con la semilla espiritual en Abraham. Gálatas 4, 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, Israel, que son hijos de esclavitud que no confiaron en la promesa. Aunque, como les digo, muchos de ellos sí se han confiado en Cristo. Aquí también nos dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la promesa, hermanos, por medio de la fe. Aquí hay dos pactos. Agar y Ismael representan el aspecto humano y condicional, y Sara y Isaac representan la promesa de Dios, incondicional por parte de Dios. Cuando Dios provee la promesa, en Él está el cumplimiento, y Él espera que no lo tomes por tus propios medios. La fe es transformadora, tus propios méritos son esclavitud. La gracia fue mucho antes que la ley. Vemos que la gracia del amor eterno de Dios para con su Hijo y para con nosotros fue antes de la fundación del mundo. La legalidad, la ley y la moralidad llegaron en el monte Sinaí, pero antes, para nosotros, fue dada la promesa desde antes de la fundación del mundo. La carga del pecado, luego de la caída de Adán y la transgresión en el monte Sinaí, esto no valía la gracia y el amor que Dios nos tuvo desde antes de la fundación del mundo. Es por fe, hermanos, por fe, por gracia, por medio de la fe. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermanos, bendito el hijo de la promesa, dado a Abraham y Sara, donde nosotros podemos acudir como firme esperanza por medio de la fe y agarrar todas las maravillosas promesas que es por medio de la fe. Recuerden que la esclava no heredó las promesas, sino que fue echada afuera por la libre. Pero, hermanos, pareciera que muchos quisieran seguir viviendo en esclavitud. Muchos quisieran: ay, es que no, si ya pecamos, ya estamos destituidos de la gloria de Dios. No, hermanos, ustedes hacen parte del pacto de gracia, que es por medio de la fe. Cuando ustedes pecan, no pueden seguir: ay, no voy a mentir, no voy a hacer esto. No, deben poner la mirada en Jesucristo, y Jesucristo va a poner ese corazón. Él puso ese corazón en el nuevo pacto, y Él va a hacernos cumplir la ley con deleite. Pero por tus propios medios no pienses que vas a agradar a Dios, sino que pon la mirada por medio de la fe en Jesucristo, y Él y tú te vas a deleitar cumpliendo la ley. Pero primeramente es poner la mirada en Jesucristo. Cuando tú quieres cumplir la ley sin apoyarte en Cristo, esta ley te va a seguir condenando y culpando, y tú te vas a frustrar. Como les digo, hermanos, pero debemos apoyarnos en Cristo por fe solamente, y en Él nos vamos a deleitar cumpliendo la ley y sus mandamientos. Voy con estas palabras de Charles Spurgeon, que dice:
No queremos echar afuera de las iglesias a la ley, siempre y cuando sea mantenida en su posición correcta. Pero cuando es elevado al rango de señora, fuera con ella. Nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Así es. Cuando, por ejemplo, hay iglesias que dicen, no, es que tienes que vestir de falda larga para agradar a Dios. No, mis hermanos, eso es legalismo. Tú debes acudir a Cristo por medio de la fe. Cuando dicen, es que tú debes dar el tanto por ciento del diezmo para alcanzar la salvación. No, eso es mentira. Eso es legalismo y eso es una blasfemia. Es por medio de la fe. Cuando te dicen, debes ungir tales cosas para alcanzar la presencia de Dios. No, mis hermanos, eso es legalismo. Vamos a volver a la esclavitud cuando somos libres. Como somos libres en Cristo Jesús, debemos exponer la mirada, reitero otra vez, en la promesa que es Jesucristo. Así es. Recuerden, hermanos, que somos hijos de la promesa que viene por la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos hijos de la libre y la ley está bajo nosotros. Isaac es el hijo de la promesa que vive por la fe y espera ser salvado bajo los términos de la gracia. En cambio, Ismael es el fruto del esfuerzo humano que espera ganarse la salvación por sus propias obras. Dime tú, hermano, ¿quién eres? ¿Hijo de la esclava o hijo de la libre? Amén. Mis hermanos, quisiera hacer un paréntesis. Voy a tocar dos extremos. Uno es el legalismo, que es lo que estamos viendo por obras, que si no hago esto que no voy a agradar a Dios y que ya soy destituido de la gloria de Dios. Uno es el legalismo, que es peligrosísimo. Las iglesias legalistas, que hay muchas, debes vestir tal manera, no, por medio de la fe. Pero también está el otro extremo. Está el otro extremo del legalismo, no sé si lo conocen, que se llama el antinomianismo, que también es igual de peligroso. El antinomianista, él dice, no, es que ya estoy en la gracia, yo puedo emborracharme, yo puedo hacer lo que sea, estoy en la gracia, ya estoy salvo, ya. Yo puedo hacer lo que quiera y estoy salvo. No. El pacto es confiar en Cristo, y aquí dice en Jeremías 31:33, dice el Señor al pueblo, nosotros, de la promesa, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué dice acá? El que cree en Jesucristo, el Espíritu Santo, da la ley de los mandamientos en la mente y la escribe en la tabla del corazón. Todos nosotros, los que somos redimidos por Cristo, nos deleitamos cumpliendo los mandamientos. El que es salvo se deleita en los mandamientos del Señor y no peca así, digamos, premeditadamente, o no hace, o se deleita en los mandamientos del Señor y los tiene escritos en la tabla del corazón. Hermanos, como conclusión, ¿cuáles son los verdaderos hijos de Abraham? Lo voy a leer acá, Gálatas 3, 7 y 9. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Romanos 9:8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y Juan 1:11-13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mis hermanos, eso fue todo. Vamos a orar. De pie. Oh amantísimo Dios, gracias Padre Celestial, porque desde que caímos
en Edén, Señor Jesús. Tú has tenido misericordia de nosotros y has pensado en nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tenernos y porque tú vas a cumplir todas tus promesas dadas a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, amado Padre Celestial, porque es por tu amor y por tu gracia, porque has tenido misericordia de nosotros, Padre Celestial. Perdónanos, Padre Celestial, por a veces querer hacer con nuestros propios medios, Padre, agradarte, cuando tenemos que ir a la promesa inigualable que es por medio de la fe. Gracias, Padre Celestial, por darnos esa maravillosa promesa que es por medio de la fe y por darnos ese maravilloso regalo de Jesucristo. Es el regalo más maravilloso al cual todos mis hermanos, todos mis queridos hermanos y yo debemos acudir. Padre Celestial, cada día más y más, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tu Santo Espíritu esté revelándonos cada día más a la persona de nuestro Señor Jesucristo y que acudamos a Él en ayuda por medio de la fe y no por nuestros propios méritos, Señor. Gracias, querido Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu gran promesa dada desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor Jesús, por tus maravillosas promesas de gracia. Bendice a todos mis hermanos. Y si están pasando algún tipo de problema, se aferren por medio de la fe, porque tú cumples, Señor, y tu juramento es inmutable, y tú vas a cumplir, amado Padre Celestial, amantísimo Padre Celestial, tú vas a cumplir, porque tú eres Dios, que ha jurado por sí mismo, y eres inmutable, tu promesa es inmutable, debes creer en la promesa, cree en la promesa, creyente. Aférrate a Él y Él cumplirá, Él no miente, Él no es hijo del hombre para que mienta. Él va a cumplir. Él va a cumplir. Así es. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias,